nos podamos reunir. Les damos una cordial bienvenida de parte de la Red TEA Caldas. Como todos sabemos, la Red TEA Caldas es una red de familias de personas que están dentro del trastorno del espectro autista. Nosotros tenemos dos objetivos fundamentales en nuestra red y el primero es promover la concienciación sobre el autismo a nivel local, regional y ojalá nacional, a través de capacitaciones, a través de diferentes actividades, a través del mismo trabajo con nuestras familias, cuidadores y con nuestras propias personas con TEA. Nuestro segundo objetivo también es, obviamente, resaltar el valor de las personas con TEA y sobre todo lo importantes que son en nuestra sociedad. Entonces, los invito hoy pues a que escuchemos especial que tenemos la noche de hoy. Ella se llama Piedad Botero. Piedad Botero es licenciada en música de la Universidad de Caldas, pero yo creo que la mejor presentación, y creo que ella está de acuerdo conmigo el día de hoy, es que es una mamá de un maravilloso chico con trastorno del espectro autista. Entonces, Piedad, bienvenida, muy buenas noches y muchísimas gracias por aceptar esta invitación a esta charla el día de hoy. Nuestra charla se llama Hablemos de TEA. Entonces, bienvenida. Les propongo Muchas la gracias. siguiente metodología. Como estamos acá en el Zoom y es un poco más fácil, entonces yo les propongo que mientras que vayamos conversando con Piedad, pues si ella tiene preguntas para hacernos, nos sintamos con la confianza de escribir las respuestas, yo creo que en el chat, ¿te parece? Y las vamos Ok. compartiendo y al igual si ustedes tienen preguntas, las van poniendo por el chat y le vamos preguntando a Piedad. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con Piedad Botero. Bienvenida, hablemos de TEA. Buenas noches. Muchas gracias, Lili. Muchas gracias a todos por unirse a este espacio. De verdad, pues me siento como muy honrada de poder compartir las cosas que he podido aprender y conocer gracias al diagnóstico de mi hijo. Mi hijo va a cumplir ya 11 años, es un niño con autismo y déficit de atención por hiperactividad. Y bueno, vamos trabajando y aprendiendo cada día y pues quisiera como compartir con ustedes un poquito de esto. Vamos a hablar un poquito de generalidades del TEA, que yo estoy segura que ustedes, pues, es un tema que manejan muy bien, pero yo quisiera darles unos aspectos, unos conceptos biológicos muy importantes a tener en cuenta. Y quisiera enfocar un poquito, de acuerdo también con el objetivo que tiene la red, y es de empezar a mirar el autismo desde otra perspectiva, otra mirada que no es simplemente el diagnóstico y los déficits y los desafíos que tienen los niños, sino qué más hay, qué más hay de bueno en todos estos chicos que tenemos, que sabemos que es muchísimo. Y quisiera pues también invitarlos, y mi mayor interés con esto realmente es que ustedes se adueñen del diagnóstico de los niños y se adueñen de lo que los niños son para que ustedes puedan luchar, yo lo pienso sobre todo a nivel académico, por las cosas a las que los niños tienen derecho, ¿sí? Por todas esas acomodaciones que son necesarias y que tenemos derecho a ellas y que no siempre tienen que ser vistas desde las dificultades del niño y más bien empezar a verlas desde las dificultades que el contexto les genera. Entonces es como mi idea general de esta charla. Vamos entonces a comenzar. Les voy a compartir por aquí pantalla. Piedad dice en el chat, bueno, dice una mamá que se escucha un poco bajito, entonces no sé si puedes de pronto subir el volumen de tu computador, por favor. Bien, Muchas gracias. porque estoy conectado con micrófono. De pronto ahí se escucha un poquito mejor. Sí, perfecto, gracias. Listo. Vale. Bueno, entonces vamos a empezar por aquí. Y lo primero que quiero compartirles es un videito muy corto del que espero que mientras lo vayan viendo, pues vayan escribiendo también sus ideas. Permanente estado de alerta. Soy madre de un niño con autismo y comparto contigo muchas cosas.
no estás solo. Yo también he sentido angustia cuando sus iguales comenzaban a hablar y él no. Cuando no me miraba a los ojos, ni siquiera al dedo cuando señalaba. Cuando les decía a todos, pasa algo, y todos me decían que esperara, ya hablará. Sentí también que el mundo se tambaleaba cuando por fin me dijeron, sí, algo pasa. ¿Y qué es? Le llamaron retraso del desarrollo y trastorno del lenguaje después, por fin TEA, trastorno de espectro autista. Y he pasado horas como tú mirando en internet, buscando respuestas, pensando que era un error y llorando. También para mí ha sido difícil ir a un cumpleaños donde ni él se acercaba a ningún niño, ni ningún niño a él. He evitado en días un poco más tristes llevarle al parque infantil. Y sí, me he alegrado cuando sacaba fuerzas de flaqueza, íbamos al parque y alivio. No había nadie. Seguro que también has tragado saliva cuando un desconocido se ha acercado y le ha preguntado, ¿cómo te llamas? ¿Te ha comido la lengua el gato? No, discúlpele. Siempre pidiendo disculpas. No habla. ¿No? ¿Eres tímido? No, señora, tiene autismo. Vaya, pobrecito con lo guapo que es. ¿No lo parece? Sí, he sentido bien la angustia de la incomprensión de la sociedad, de la familia incluso, que debe parecer un niño con autismo, un ser de otro planeta. Daría lo que no tengo por verle las fotos del cole cerca de sus compañeros, por entrar en una tienda de juguetes y que me pidiera a todos, salir a la calle sin estar en permanente estado de alerta, ir a la playa se tira el agua sin entender su peligro, que durmiese bien, que comiese, poder ponerle un disfraz, un gorro, cortarle el pelo, las uñas, sin que se desate su ira, poder ir a una celebración familiar, al cine o a donde sea. Haría un pacto con el diablo porque señalase lo que le gusta o acudiese a mí cuando le llamo. Tengo la sensación, quizá te suene, de que hay dos mundos en este, el que yo vivo con mi hijo y el de los demás. Y por ello quiero protegerle el día que yo no esté. Y no dejaré de luchar para que cuando eso ocurra tenga una vida y un mundo que le comprenda, como a él le obligan a comprender al mundo. Soy madre de un niño con autismo y comparto contigo muchas cosas. Sé que es imposible un amor más inmenso, que no existe felicidad mayor que la de ese instante en que cruza su mirada con la tuya, que son sus pequeños grandes logros, tus grandes satisfacciones. Estoy empezando a entender con él que el mundo no es del mundo, es solo nuestra forma de percibirlo. He descubierto que lo que nos rodea no es como nos habían contado que era, que hay 1000 formas de verlo y sentirlo. Y he notado de nuevo el viento en la cara como si fuese nuevo. He observado el humo de un café, al igual que un niño un truco de magia, y el canto de los pájaros como el más especial de los conciertos. Estoy empezando a entender que el mundo no es el mundo, es solo nuestra forma de percibirlo. No estás solo. Soy madre de un niño con autismo y eso me da, como a ti, unos preciosos superpoderes. Bueno, yo quería comenzar con este video porque lo más bonito que me parece de todo esto es que lo que me ha llevado y lo que me ha traído hasta aquí el día de hoy es que soy mamá, como ustedes, de un niño autista. Y todo lo que yo he podido aprender en el camino es algo que ustedes también pueden tener en sus manos y que de muchas maneras va a ser una herramienta muy grande para que ellos estén mejor en el contexto en el que se desenvuelven. Yo me imagino que aquí habrán niños que estén escolarizados, habrán otros que no, pero siempre tenemos un contexto con unos desafíos muy grandes con ellos y eso es lo más bonito de esto. Yo no soy ni profesional de la salud, ni soy terapeuta, soy licenciada en música, como dijo Lili, pero todo este camino con Juan es el que me ha llevado a investigar un poquito más, a saber un poquito más, a tener más herramientas para poderle ayudar a él en todo lo que sea difícil, que en este momento el reto más grande para nosotros es la parte
académica, la parte escolar. Entonces, bueno, no sé si de pronto alguien quiera compartir algo de lo que vimos acá o empezamos. Entonces, bueno, un momentito. Lo primero que quisiera como poner sobre la mesa, que estoy segura que ustedes también lo tienen muy claro, es que tenemos que hacer la diferencia entre hablar de neurodiversidad y neurodivergencia. Sabremos que la neurodiversidad es un concepto que viene desde 1998 con Judy Singer y ella nos habla de unas diferencias neurológicas que son naturales. Entonces, que así como hay una diversidad de plantas, de animales y un montón de cosas en la naturaleza, pues también hay cerebros que son distintos y aquí todos los que estamos esta noche somos, pensamos, hacemos diferente. Mientras que la neurodivergencia sí nos habla de un diagnóstico específico que está relacionado con el cerebro. Entonces, son cerebros que tienen características distintas, que tienen funciones y conexiones diferentes. Dentro de esa neurodivergencia encontramos cosas como la dispraxia. No sé si algunos de sus niños pues tengan esta comorbilidad con el autismo. La dispraxia son las dificultades en las habilidades motoras finas y o gruesas, puede ser en ambas. Entonces son esos niños que son un poquito torpes, que siempre se tropiezan, que tienen dificultad para subir escaleras, por ejemplo. Hola, Dime. hola, Piedad, buenas noches. Hola, Gracias Camila. por, sino que se te sigue escuchando bajito. Ay, Dios. ¿Qué tal ahí? ¿Aún? Mejor, bastante mejor. Gracias. ¿Y aquí cómo lo oyes? ¿Mejor o peor que el anterior? Ahí Súper, está ahí mejor, Ahí. súper se bien, escucha un sí. 5. Vale, vale. Entonces, bueno, repito esto de la dispraxia, si no lo escucharon muy bien, son esas dificultades motoras que pueden ser finas o gruesas, estos chicos que les costó, digamos, empezar la marcha, empezar a caminar, que se tropiezan constantemente, que se chocan con las cosas, pero si lo vamos a empezar a ver desde otra perspectiva, pues pueden ser niños o personas, pues cuando estén adultos que pueden ser buenos en el arte, en la gestión de proyectos, pueden ser buenos terapeutas, buenos educadores. Tenemos también dentro de la neurodivergencia la dislexia, que son esas dificultades de lectura, pero también pueden ser grandes dibujantes, creativos, artistas gráficos, cineastas, inventores. Tenemos obviamente el autismo, que es lo que nos reúne esta noche aquí, y sabemos que son personas, aparte de todos sus desafíos, muy orientadas al detalle. Son poco sociables, pero si vemos eso por el lado positivo, significa que son personas que cuando estén laborando van a perder menos tiempo socializando y tomando café, y van a estar más preocupados siempre por realizar su trabajo. Entonces van a ser grandes ingenieros, mecánicos, médicos, científicos, programadores. También la discalculia, que son esas dificultades en la comprensión de las matemáticas. Es como el equivalente de la dislexia, pero en la matemática. Pero también pueden ser grandes músicos, diseñadores, periodismos, trabajar en negocios, emprendimientos, diseño de videojuegos. Y tenemos uno que es muy común y que en particular pues lo vivo con mi hijo, que es el déficit de atención con hiperactividad, que son esos chicos que no pueden quedarse quietos. De esto quiero darles un dato súper importante que me pareció muy curioso. Y es que muchas de las cosas que yo he aprendido, las he aprendido gracias a la doctora Piedad Jaramillo Arias, que aprovecho para decirles que si en algún momento tienen la posibilidad de hacer una evaluación con ella, un seguimiento del diagnóstico de los chicos con ella, seguro que no se van a arrepentir de todo el conocimiento que tiene y de todo el equipo terapéutico que tiene detrás. En Instagram la pueden encontrar como Tu Dog Dice. Y ella me dio este dato, y es que de manera evolutiva, digamos que esas personas que eran los cazadores de las manadas, esos que estaban todo el tiempo activos, buscando la presa, cambiando de sitio, que estaban constantemente en busca de alimento, que eran tan activos, pues si lo miramos desde ahorita, desde lo que conocemos ahorita, esas personas eran las personas hiperactivas, ¿cierto? Pero eran las que conseguían el alimento. Mientras que las personas que decidían quedarse, digamos, en las cuevas, por decirlo de alguna manera, creando herramientas o preparando esos alimentos que los otros conseguían, pues probablemente eran esas personas que no querían socializar y que
las hubiéramos podido definir como las personas autistas de la manada. ¿Para qué les hago este análisis? Para que tengamos claro que todos, sea cual sea el diagnóstico que tengamos, tenemos una función importante dentro de la sociedad en la que nos desenvolvemos, ¿sí? Entonces, al final, es el contexto cultural y académico el que enfatiza las dificultades o el que te da la posibilidad de llegar a alcanzar el potencial que tienes. Mm, un momento. Ahora yo quisiera preguntarles, de pronto ver un par de respuestas. ¿Qué significa para ustedes que les digan ser normal o cuando de pronto en los ambientes educativos comparan a nuestros niños con una mirada del estudiante promedio, ¿cierto? Que siempre nos dicen como que es que la mayoría de los niños, es que yo tengo que ir con la mayoría, es que son 30 y él es uno. Y yo quiero saber qué significa para ustedes esa frase de ser normal. Y yo por acá los leo. Bueno, aún no tenemos ninguna respuesta en el chat. Están un poco tímidos hoy, esta noche. Bueno, eso está Ah, bien. bueno, ya te Pues voy a decir, siento, aquí hay una persona que ah, dice, es una frase incómoda para nosotros como padres. es bastante incómodo, claro, porque no Súper queremos que estén incómoda. comparando a nuestro niño con ninguno, porque ya sabemos bien que todos son distintos. Pero hay una cosa muy importante con respecto a esto y es por eso que lo traigo a colación. Resulta que en el 2002 hizo Michael Miller, que es un docente investigador de la UC de Santa Bárbara en California, hizo un estudio de patrones de actividad cerebral como para mirar cuál era el funcionamiento del cerebro en un ejercicio de memoria verbal. Entonces, a través de una resonancia magnética, tenía 16 pacientes participando pues, en este estudio, los ponían en la resonancia y les iban mostrando una lista de palabras. Después de un descanso, esas 16 personas volvían a la resonancia, pero esta vez tenían que presionar un botón cuando hubieran una palabra que hubiera salido también en la lista anterior. Y lo que él quería hacer era como una especie de teoría de conjuntos, como una intersección de ese cerebro, de cómo funcionaba pues ese proceso de memoria verbal. Pues resulta que él se encontró sorpresivamente con que ninguna de las imágenes de las 16 personas era igual, ni siquiera la imagen uno y 2 de la misma persona era igual. Entonces esto nos deja muy claro que no existe un patrón de normalidad, que no existe un cerebro que sea igual al otro y que no existe un cerebro promedio, no existe una manera normal de comportarse, ¿sí? Otro artículo del 2018 del Departamento de Psicología de la Universidad de Yale, que se llamó El mito de la optimalidad en la neurociencia clínica, hablaba también de que la normalidad no existe, que es simplemente una construcción estadística que se deriva de un dato que es más frecuente. Yo este artículo, lo conocí por este libro que les recomiendo muchísimo, si en algún momento lo pueden leer, de Rosa Montero, que se llama El peligro de estar cuerda. Ella menciona este artículo porque dice que no es nada raro ser raro y que de hecho lo verdaderamente raro es ser normal, porque todos guardamos en el fondo de nuestro corazón alguna divergencia. Y entonces ella menciona, y también lo mencionan algunas personas que han analizado este artículo que les acabo de mencionar, que no por ser menos frecuente algo es patológico. Entonces mencionan el ejemplo de las personas zurdas. Entre un 10 y un 17% de la población mundial es zurdo. Eso es una minoría, pero no por eso es malo o es una patología. Entonces, volvemos sobre esto, muy importante para nosotros y para como que recalcarlo todo el tiempo, y es que tenemos un sistema educativo que nos amarra, que parte de la concepción de determinar las necesidades de aprendizaje de todos sus estudiantes en base a las necesidades de aprendizaje de una persona promedio que ya vimos que no existe. Y de ese modo se planifica la enseñanza desde un parámetro erróneo de normalidad, porque normales o somos todos o no es nadie, ¿sí? Eso es súper importante que lo tengamos nosotros claro porque tenemos que seguir en ese proceso de mostrarle a las personas que todos somos distintos, ¿sí?
Vamos a hablar un poquito ya de lo que es el TEA, que me imagino que ustedes tienen como ese concepto muy claro. Entonces hablamos de que el trastorno del espectro autista es un trastorno del desarrollo neurológico y yo quiero también enfatizar en esto, no por ser un trastorno significa que nuestros niños están trastornados. Se llama trastorno por una razón muy especial y es porque tiene todos esos desafíos de nuestros niños tienen un impacto en el contexto en el que ellos se desenvuelven. Entonces, es un trastorno porque afecta la forma en que la persona experimenta el entorno, la forma en que interactúa con los demás y la forma que tiene de pensar y de ver el mundo. Es de origen biológico, o sea, que es genético o tiene que ver con un proceso metabólico. Entonces puede ser porque padres mayores, por factores del embarazo, por factores del nacimiento, ambientales, pero algo pasa, ¿sí? No es por las vacunas, no es porque es que somos muy permisivos, no es porque es que tú no le gritas, no le regañas, no le pegas, ¿sí? No, no pasa por eso, no es porque el niño quiere, es que a nivel biológico está pasando algo. Y yo quiero hablarles de esto, de qué es lo que pasa en el cerebro de una persona autista. Sabemos muy bien que tenemos unos lóbulos que se encargan de unas funciones diferentes. Entonces tenemos que en el lóbulo parietal ocurre todo lo que tiene que ver con razonamiento, con matemáticas, con el área sensorial. En el lóbulo frontal tenemos funciones ejecutivas, control comportamental, la personalidad. Es uno de las regiones del cerebro más afectadas cuando tenemos chicos autistas y con trastorno de déficit de atención. En el lóbulo temporal tenemos todo lo de la memoria, la formación del lenguaje, el área auditiva. En el occipital tenemos la visión. Y bueno, esto como que lo estudiamos todos alguna vez en el colegio. Pero resulta que hay otra parte muy importante del cerebro que ha, digamos, develado muchas cosas en estudios que se han hecho post-mortem a personas autistas. Existe en el cerebro una parte, esta partecita de acá que se llama la materia gris y esta que se llama la materia blanca. Resulta que en esa materia gris se acomodan las neuronas. Las neuronas, ustedes saben que son las células que nos ayudan a transmitir información de una región del cerebro a otra, ¿sí? Entonces, esas neuronas que se ven más o menos como así, tienen como una, digamos, una cabeza, que es la que está ubicada en esa parte de la materia gris, y tienen un cuerpito, una tirita, que se llama el axón, y ese axón está ubicado en la materia blanca y ya pues el final de la neurona, que es lo que después va a conectar con la cabeza de otra neurona y ahí se va a ir transmitiendo la información. ¿Sí? Y esas neuronas se organizan en los cerebros de manera distinta, entonces en unos harán unas columnas muy separadas y en otras muy juntas como estas que ven acá. Entonces resulta que han encontrado que estas columnas, esas neuronas se organizan en unas, sí, como unas columnas, unas cadenas de neuronas que se llaman mini columna, que son como esta partecita que se ve acá. Y toda esta es una cadena de neuronas excitatoria, quiere decir que produce muchos estímulos eléctricos, sí, mucha electricidad. Y alrededor de esta mini columna, que es esta parte que se ve como medio borrosita aquí alrededor, como verde y amarilla, está la neuropila, que es donde se encuentran las neuronas inhibitorias que tienen como el, como la labor opuesta de las excitatorias, que son entonces mantener esos estímulos eléctricos dentro de la minicolumna. Pues miren que hay un autor, esto también lo aprendí de la doctora Piedad Jaramillo Arias, que se llama Juan Sentagotay, y él compara esa neuropila, esa periferia de la minicolumna con una cortina de ducha, ¿sí? La cortina de ducha está ahí en el baño para evitar que el agua se salga, pues, de la ducha, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si esa cortina de ducha tiene rotos? Va a pasar que el agua se nos va a salir y se va a inundar el baño. De la misma manera, en personas autistas, la neuropila se ha encontrado que tiene muy pocas células inhibitorias. Entonces, ¿qué pasa? Los estímulos eléctricos que se producen en la minicolumna se salen de ese espacio y afectan a las minicolumnas vecinas. Entonces, esta es la razón por la que las personas autistas, un porcentaje de personas autistas tiene convulsiones, porque hay un desorden en esos impulsos eléctricos. Y también es la razón por la que muchos niños autistas tienen una comorbilidad con trastornos de déficit de atención con hiperactividad. Ustedes saben que son niños que no están quietos, que tienen dificultades en el manejo de la conducta, que tienen también a veces trastornos de integración sensorial.
Pero todo eso se debe a esto. Es una razón científica, médica, que hace que ese cerebro autista sea diferente. Hay otras razones, si esto me abre, ya vimos entonces que esos rotos en la neuropila son los que hacen que se salgan los estímulos eléctricos y entonces se afecten otras áreas. Como hay una disminución de células inhibitorias, como vimos, una de esas células inhibitorias que está presente como en menor cantidad se llama el GABA. Y el GABA es un neurotransmisor inhibitorio muy importante y es uno de los más poderosos en el control del humor y las emociones. Entonces, miren que por esta razón, por esa menor cantidad de GABA en esa corteza cerebral, es que los niños tienen, por ejemplo, ansiedad. Y sabemos que muchos de nuestros niños sufren de esta condición. Hay una desregulación también en otros neurotransmisores muy importantes que son la serotonina y la melatonina. La serotonina se conoce como la hormona de la felicidad y es la que nos ayuda a regular las emociones, pero cuando tenemos poca producción de esta hormona, ¿qué pasa? Hay depresión y hay ansiedad de nuevo. Y la melatonina es esa hormona que solo producimos, que nos ayuda como a la inducción del sueño, pero solo se produce cuando dormimos. Y también muchos de nuestros niños tienen problemas y trastornos del sueño, pero es debido a esto, a que hay muchos menos neurotransmisores en esa periferia de la columna. Otra de las diferencias que han encontrado en los cerebros de personas autistas es que la mielinización toma más tiempo. Si se acuerdan ahorita que vimos la neurona, ese axón, ese cuerpito, esa tirita de esa neurona, está recubierta por una sustancia que se llama mielina, pero en ellos se demora más en recubrirse, entonces es como tener un cablecito, ¿sí? Que tiene esta parte pelada. Entonces, ¿qué pasa cuando un cable pues está en mal estado? No cumple su función de la misma manera, ¿cierto? Lo mismo pasa con estas personas, por eso la transmisión de la información a veces puede ser mucho más lenta, porque tenemos digamos que toma más tiempo esta mielinización. Y otra de las características muy importantes y que describen mucho lo que pasa con nuestros chicos es que tienen un volumen mayor de la amígdala, de esa regioncita del cerebro que se encarga, que es el centro como de las emociones y de la respuesta emocional. Ustedes saben que cuando nos pasa algo, cuando nos van a, no sé, cuando nos van a robar, por ejemplo, tenemos siempre tres opciones: o luchar, o huir, o congelarnos, ¿sí? Y digamos que puede que muchos reaccionemos de la misma manera y puede que otros no, puede que otros se queden quietos, otros quieran salir corriendo, otros griten, bueno. Pero este volumen mayor de la amígdala es la razón por la que nuestros niños a veces no responden de la manera como nosotros esperamos que respondan, ¿sí? Y de la manera como en el colegio esperan que responda a diferentes situaciones que se puedan presentar en el día a día. Pero entonces no van a responder igual porque sus cerebros son distintos. Y esta frase quiero que se les quede muy grabada, que también la aprendí de la doctora Piedad Jaramillo, y es: no es personal, es cerebral. Cuando un niño está pasando por un momento difícil, cuando está desbordado emocionalmente, no es personal, no es contigo, no es que sea una pataleta, no es que esté tratando de llamar la atención, es cerebral, porque su cerebro funciona diferente al tuyo y al del otro y al del otro niño. Hasta aquí vamos bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Listo. Entonces, continuamos. Esto, que lo sabemos muy bien, que son como las dos áreas en las que las personas autistas pues tienen mayor dificultad, ¿cierto? Que son la comunicación social, que entonces son estas personas que no participan de conversaciones de ida y vuelta, que es cuando tú hablas sobre algo y la otra persona responde a eso que tú cuentas. No sé si les pasa a ustedes también, pero con mi hijo es como que yo le cuento cómo me fue y él me responde una cosa totalmente diferente sobre lo que jugó en Minecraft. Eso no es una conversación de ida y vuelta. No responder o iniciar interacciones sociales, un intercambio limitado de intereses porque siempre están hablando de lo que les gusta, un lenguaje que puede ser atípico para la edad porque usan palabras sofisticadas o porque, bueno, hay dificultad para adaptarse a nuevos contextos sociales, y las conductas repetitivas o patrones restringidos, pues que eso también lo vimos todos, dentro de las que se encuentran, por ejemplo, los movimientos o estereotipias motoras o del habla, que se conoce también como stimming, que aprovecho para decirles que el stimming no siempre es malo. El stimming es la manera en la que
las personas se regulan, ¿sí? Y siempre que hay steaming, no hay que corregirlo a menos de que la persona se esté haciendo daño, pero el steaming nos está comunicando que hay algo que está pasando, que está haciendo que esa persona se sienta incómoda. Entonces es más bien como algo que nos puede ayudar a mejorar el contexto. Dentro de estos patrones, pues también está la ecolalia, que es repetir, puede ser la última frase que se dijo, o repetir una película de memoria. Están los intereses limitados, la dificultad tan grande que tienen para cambiar una actividad de manera repentina, la hiper o hiporreactividad a la información sensorial. Entonces, los chicos que no les gusta que los toquen o que son muy sensibles a los ruidos fuertes o a los olores fuertes o a la luz. Con respecto a las rutinas, les quería mostrar este ejemplo de un chico que ya es pues grande, y él tiene una rutina para lavar los platos. Entonces, tiene que lavar los platos en este orden que aparece aquí. Primero los vasos, luego los platos, los cubiertos, las ollas y el pollo, siempre de la misma manera. Entonces, miren que hasta para las cosas más simples, las rutinas para ellos son una manera de saber lo que va a pasar, de anticipar lo que va a pasar y de estar tranquilos, ¿sí? Pero además de todas estas características de sus cerebros autistas, tenemos otras que también son muy importantes y que es necesario empezar a trabajarlas pues, lo más pronto posible. La memoria, sabemos que muchos tienen una muy buena memoria, pero también si tenemos un compromiso, digamos, cognitivo que está relacionado con este diagnóstico de TEA, pues va a haber en cambio una baja memoria. Tenemos la coherencia central y aquí sí quisiera que alguien de pronto participara. Quisiera preguntarles qué ven en esta imagen. De pronto más fácil si abren el micrófono y lo pueden decir o por el chat, como les parezca mejor. Quiero saber qué ven en esa imagen que les estoy mostrando. Yo veo Siguen tímidos muchas esta noche. Ah, personas. bueno, profe Andrea, dale. Bueno, eh, quiero decir, pues como con respecto a la imagen, veo muchas personas, un sitio donde muy seguramente hay mucho ruido, conglomeración de gente. eh, sí, pues eso veo. Muchas gracias. ¿Alguien más dijo algo? No. Me pareció que alguien más dijo algo, pero no alcancé a ver. ¿Quién más quisiera participar? Buenas noches, soy Dalia. Hola, buenas noches. Eh, yo también veo mucha gente, se ve como mucha bulla, pero también todos están como en el lado donde está. Por ejemplo, se ve una cancha donde están jugando tenis, hay otra donde están dos personas en un barco, en otro barco hay otras. Entonces, aparte de personas, como que todo el mundo está en su sitio y en el entorno en el que quisiera estar. Ok. Bueno, pues les cuento que esta es una de las imágenes que se utiliza en las pruebas de diagnóstico de autismo y muchos niños, claro, van al detalle. Si tú me preguntas a mí yo qué veo, yo voy a decir que veo un lugar donde todo el mundo está de vacaciones y esa es la generalidad, ¿cierto? Pero como a nuestros niños esa coherencia central les cuesta tanto, ellos te van a decir, mira, yo veo un pez verde, yo veo un velero que tiene una franja amarilla, veo un avión, veo no sé, unas personas jugando tenis, como decían ahorita. Entonces, esa es la parte de la coherencia central. Por eso a nuestros chiquis les cuesta tanto, no sé de pronto a los de ustedes, pero al mío, si yo le pregunto de qué se trata el libro que se está leyendo en el colegio, me cuenta todo el libro. Él no puede hacerme un resumen, no me puede decir, mira, este libro se trata de aventuras y detectives. No, él me tiene que contar todo el libro. Y esa es la parte de la coherencia central. Tenemos también características muy específicas a nivel de literalidad y quiero que miren muy bien estas imágenes, porque estamos en una sociedad, digamos, paisa, que está muy acostumbrada a los dobles sentidos, a las metáforas, a los sarcasmos que nuestros niños no pueden entender. Yo les voy a contar que hace poco
en el salón de mi hijo lo que más le cuesta es ir a estudiar. A él no le gusta el colegio, no le gusta y lo sufre un montón. Em, y lo que él más quiere cuando va al colegio es salir. Él no ve la hora de que se acabe esas 7, 8 horas que pasa en el colegio. Pues resulta que en la última clase de un día se dieron cuenta que a un niño se le perdieron 20.000 pesos. Y la profe dijo, no nos vamos hasta que la plata aparezca. Pues mi hijo estaba en shock porque él se empezó a imaginar que se tenía que quedar a dormir en el colegio porque la plata no iba a aparecer. Entonces lo que hizo fue sacar de su billetera 20, yo le doy 20, le doy 10.000 pesos semanales y él los está ahorrando, entonces tenía 20.000. Entonces le digo a la profe, mira, yo te doy los 20.000, pero me quiero ir. Entonces esas cosas de literalidad, y ese día mi hijo salió súper ansioso porque dijo como estuve a punto de tenerme que quedar en el colegio. Y eso hay que tener mucho cuidado con eso y hay que instruir un poquito a las personas que están alrededor de nuestros niños de que eso para ellos es difícil. Miren, este dibujo, el cuarto, fue hecho por un niño autista que le dijeron, ¿qué te imaginas tú cuando te dicen échale un ojo al niño? Yo me imagino que le tengo que tirar el ojo al niño. Y este para él significa lo que para él significa que nos coge la noche. Entonces, ese tipo de cosas, que son cosas no tan complejas, pueden facilitar muchísimo la tranquilidad de nuestros niños en los contextos. Los meltdowns, yo creo que los conocemos todos, que son esos desbordes emocionales que pasan con ellos en ocasiones. Y hay otra característica muy importante que es la teoría de la mente. Esta imagen también yo creo que de pronto la conocen, también es una de las pruebas que se aplicaban antes, ahorita hay otras como muy, muy actuales. Pero les mostraban esto a los niños, sobre todo más pequeños, y les contaban esta historia. Sally tiene una cesta y Ann tiene una caja. Sally tiene una canica y guarda la canica dentro de la cesta. Y Sally se va a dar un paseo. Pero mientras Sally se fue a dar un paseo, Ann cogió la canica de la cesta y la metió a la caja. Y ahora vuelve Sally y quiere jugar con su canica y entonces le preguntan a los niños, ¿dónde está la canica? ¿Dónde la tiene que buscar Sally? Y ellos van a decir que en la caja, porque ellos no tienen, digamos, esa capacidad de entender que el otro no sabe lo que pasó porque no estaba ahí. Ellos piensan que tú sabes lo mismo que ellos saben. Y por eso, por ejemplo, mi hijo me habla un montón de Minecraft y yo no entiendo nada y él asume que yo entiendo todo lo que él me está diciendo. Que todo lo que hace, que con este, que el Enderman, que el zombie, no sé qué, y que yo no sé de qué me está hablando, pero a ellos les cuesta esa capacidad, sí, de entender la mente del otro, de entender qué está pensando el otro, qué siente, qué realmente te está queriendo decir. Y por eso también nuestros chicos son tan propensos al bullying, ¿no? Porque ellos no entienden la intención con la que el otro hace las cosas. Y esto es súper importante para empezar a trabajarlo, pues precisamente por eso, porque también hace parte de todo el cuidado que ellos necesitan a nivel emocional, ¿cierto? Mm, seguimos por acá. Esto me pasó. Em, a nivel, digamos, pues nosotros lo tenemos muy claro, pero a nivel escolar, si de pronto hay personas acá que son educadores o si tenemos cercanos o siempre que tenemos contacto con otras personas, pues hay cosas que nos pueden indicar, ¿sí? Que pueden ser como, digamos, unos avisos de que hay algo en ese cerebro que funciona de una manera muy distinta, ¿cierto? A nivel de comunicación ya vimos que son personitas que les cuesta mucho entablar una conversación y pedir ayuda. A nivel de socialización hay una interacción inadecuada con pares. Por ejemplo, mi hijo era muy brusco cuando estaba chiquito, pero era porque él tiene una necesidad de entrada sensorial muy fuerte. Entonces él, pues a él le gusta que lo abracen, pero fuerte, ¿sí? Nada suavecito. Les cuesta mucho todo el juego imaginativo. Todas las funciones ejecutivas están con bastantes desafíos. Entonces, todo lo de planificar, de recordar instrucciones, de ser flexibles ante el cambio, la atención, el seguimiento de instrucciones, todo eso es bastante complicado. Y quiero mostrarles una cosa sobre la atención. Hay un autor que se llama Neely Levy que habla de la atención selectiva y habla de que está influenciada por el interés que se tiene y no por el esfuerzo que se ponga a concentrarse. Entonces, miren, cuando hay un interés bajo
en lo que tú me estás diciendo, en lo que tú quieres que yo aprenda, pero a mí no me interesa, los estímulos externos, todos esos distractores no se filtran, sino que se procesan. Entonces entran en conflicto con ese intento mío de poner atención. Yo te quiero poner atención, pero no puedo, porque como lo que tú me estás diciendo no es como de mi interés, entonces todos esos distractores, pues me están, se están procesando, ¿cierto? Pero cuando lo que tú me presentas es interesante para mí, esos distractores no se procesan y entonces dejan que yo pueda prestar atención y me enfoque en la tarea que tú me quieres presentar. Entonces, él habla de que esa atención depende de la carga perceptiva y de todo el interés que el niño ponga en lo que le estás mostrando. Entonces, por eso a veces en los ambientes educativos, pues para ellos es tan difícil porque si voy a estar sentado 8 horas en un puesto escribiendo, pues amigos, o sea, eso para mí que tengo 8 años y me gusta estar moviéndome todo el día, pues eso no funciona porque es que los niños ahorita no son como fuimos nosotros antes, ¿cierto? Bueno, a nivel sensorial, pues toda la parte de ruidos, olores, luz que ya hablamos, y de motricidad, pues también tenemos esa escritura torpe y la marcha, y bueno, todas estas cosas. Pero entonces, como les decía al principio, lo más interesante de esto es que tenemos que llegar a ese cambio de paradigma, ¿sí? A empezar a ver que no hay cerebros correctos o incorrectos, sino que todas las formas de desarrollo son igualmente válidos y valiosos. Entonces es empezar a ver el autismo no desde un paradigma médico, sino desde un paradigma social, de habilidades. Porque miren lo que pasa. Cuando se ve el autismo como un problema, suceden cosas como estas. En un estudio que se hizo en 2019 y que es muy importante porque lo hizo una psicóloga, pero también ella es autista, y esto es súper importante ahora porque las comunidades autistas están empezando a tener voz sobre esto y está muy bien porque no pueden personas que digamos no entienden lo que estas comunidades viven, pues entrar a actuar y a buscar soluciones sin contar con ellos, ¿verdad? Entonces, bueno, en este estudio que se hizo se encontró que el 40% del dinero que se destinaba a investigación biológica y genética se destinaba a investigar por qué los autistas son como son y si hay manera de prevenirlo. Sí, eso no está bien. El 20% de esa inversión estaba destinada a tratamientos, pero no, o sea, tratamientos significa encontrar una manera para que los autistas actúen de una manera más normal. O sea, ¿cómo lo curamos? ¿Cierto? Y solo el 7% de esa inversión económica estaba destinada a cómo realmente ayudar a las personas autistas. Entonces, claro, si nosotros vemos el autismo como un problema, pues entonces podemos empezar a decir todas las cifras, que una de cada 36 personas es autista hasta al 2020, ¿sí? Porque miren que en el 2000 era una en 150. Sabemos que en Colombia no tenemos un índice de una prevalencia, pues, clara. Esto es a nivel como mundial. Pero entonces ya estamos hablando de uno en 36, ¿sí? Hablamos también que el 85% de los adultos autistas están desempleados. Es cerca del 60% de las personas autistas son más propensas a la depresión y podemos seguir. El 38% tienen más posibilidades de sufrir convulsiones, el 40% tiene trastornos de ansiedad, el 53% de las personas tienen dificultades para dormir, problemas de trastornos del sueño, como lo hablábamos ahorita. Muchos de ellos tienen problemas gastrointestinales y sufren también de obesidad. Entonces son un montón de cosas. Miren esto, tienen 4 veces más posibilidades de desarrollar depresión que la población general. Y se considera la afección de salud mental más común entre las personas autistas. Del 2013 en adelante, el índice de suicidio en autistas aumentó, siendo 3 veces más alto que en los no autistas y tiene predominio en las mujeres. Entonces, miren que si nos seguimos enfocando como en esta parte de ver el déficit del problema y no empezar a sacar algo bueno de esto, pues estas son las estadísticas que tenemos, ¿cierto? Esto es como lo que nos espera. Por eso es tan importante, como hablábamos ahorita cuando vimos algunos de los diagnósticos de neurodivergencia, pues empezar a mirar qué es lo positivo, ¿cierto? Que tenemos chicos autistas que también son honestos, que tienen una genial percepción visual, que tienen buena orientación, que tienen habilidades artísticas y tecnológicas gigantes, que son leales, que tienen buena memoria, que pierden menos el tiempo, como hablábamos ahorita. Y que recordemos siempre que nosotros estamos siempre
siendo guiados por la mano de ellos, sino al contrario. No podemos pretender que ellos funcionen de la manera que para nosotros es más fácil o de la manera que nosotros queremos que lo hagan. Tenemos que conocerlos, porque conocerlos nos va a permitir involucrarlos más en ese rol que ellos pues necesitan, en donde más necesitan ayuda, sí. Yo voy a hablarles de esta parte del rol educativo porque me parece que es como una de las cosas en las que nuestros niños necesitan más atención y más apoyo. Entonces, rápidamente les voy a resumir que tenemos una normativa que hay que conocer, que como papás las tenemos que conocer porque si no la conocemos no podemos ayudarlos y no podemos exigir lo que nuestros niños necesitan, y que ha cambiado muchísimo a través de los años. Entonces, miren que en el 97 estábamos hablando de una norma que hablaba de estar en la misma institución educativa cuando tenías una discapacidad, pero en salones distintos, ¿sí? Entonces la integración era, se llevaba a cabo enseñando diferente a los estudiantes con discapacidad, ¿sí? Y eso se ha ido transformando en 2003, ya estábamos hablando de que habían, yo las pongo acá, hablamos de una inclusión social para que todos tengan las mismas oportunidades. En el 2006 ya se estaba obligando a los estados a garantizar un sistema educativo inclusivo que fuera, pues que realmente permitiera a las personas con discapacidad participar del contexto social. En el 2017 ya sale el decreto 1421, que es el que expone de manera concreta cuáles son los esquemas de atención educativa para personas con discapacidad y ya nos hablan de dos conceptos muy importantes que yo quiero que ustedes se lleven hoy, y son el diseño universal de aprendizaje y el plan individual de ajustes razonables. Y en el 2022 ya hablamos de que se incluye dentro de la discapacidad, pues la discapacidad psicosocial, que es como la que encierra el autismo. Entonces yo quiero mencionarles muy rápidamente estas dos em, herramientas, porque creo que pueden ser muy útiles para nosotros al momento de buscar las mejores opciones para nuestros hijos. El diseño universal de aprendizaje es una manera en la que el docente puede transmitir el conocimiento de una forma que llegue a todos los estudiantes que tiene y no que tenga que pensar en que tiene un niño que tiene baja visión, que tiene otro niño que tiene autismo y que tiene otro niño que tiene una discapacidad motora. Es una forma de enseñar a través de diferentes canales sensoriales, y es una forma de evaluar a través de opciones, ¿cierto? Que yo le dé la posibilidad a ese niño de mostrarme lo que yo le enseñé, de mostrarme que lo aprendió, pero de la manera en la que para él sea más fácil. Entonces, si yo tengo un niño que es muy bueno en teatro y expresión oral, pues le puedo dar la oportunidad no que sea escrito, ¿no? No un examen, sino que pueda hacer, qué sé yo, un poema, declamar un poema con la información que yo le di. Entonces, el diseño universal de aprendizaje está orientado a eso, a que un concepto yo lo puedo transmitir de muchas maneras y así darle la posibilidad a todos los niños que tengo de expresar ese conocimiento y de interiorizarlo, ¿no? Y el PIAR, que es esa segunda herramienta, que esto es muy importante, papás, que lo sepamos, porque los colegios son expertos en hacer esto, más o menos, pero no tenemos claro que el PIAR se aplica después de haber hecho el diseño universal de aprendizaje, y muchos colegios no lo hacen. El PIAR es ese plan individual de ajustes razonables que se le hace a cada niño dependiendo de sus características, y que está basado pues en sus necesidades específicas, ¿no? Tienen que ser razonables, pertinentes, facilitar realmente la participación, y son ajustes que pueden ser de muchas clases, ¿no? Curriculares, metodológicos, didácticos, evaluativos. Y cuando no es pertinente ya ese ajuste, pues hay que actualizarlo. No quiere decir que a uno le hagan un PIR para todo el año y que a lo largo del año no pueda cambiar, porque es que las características de ese niño cambian. No solamente por el contexto, sino porque es que ese niño está haciendo una terapia, porque hay cosas que van siendo mejores para él y en cambio hay otras que van siendo más difíciles. Entonces el PIR es una cosa que no es estática. ¿Y yo por qué les hablo de esto y por qué me parece súper importante que ustedes investiguen sobre este tema y se apropien de esto? Les voy a mostrar por qué. Hace unos meses, el colegio donde estudia mi hijo me compartió el PIAR de Juan. Y con todo esto que yo he logrado aprender y he logrado conocer,
pues yo no lo firmé. No lo firmé y les voy a mostrar por qué. Una de las cosas que tenemos con los decretos y las leyes que tenemos ahorita a nivel de educación y discapacidad es que ya no hablamos de necesidades especiales, ¿sí? Ya hablamos de que el problema no está en el niño, sino en el contexto. Hablamos de barreras para el aprendizaje y la comprensión, ¿sí? Entonces resulta que les voy a mostrar acá esta parte, que cuando me mandaron este PIA, por ejemplo, me hablaban que a nivel comunicativo, y aquí en rojito pueden ver literal lo que escribió el colegio, y es: Juan Simón puede tener dificultades para comprender las normas sociales, interpretar señales no verbales o iniciar y mantener conversaciones. Este ajuste lo hicimos con las terapeutas de Juan y le aclaramos al colegio. Esto que están describiendo hace parte de las características del trastorno que tiene Juansi, es decir, no lo podemos cambiar. ¿Cuál es la barrera en el contexto? ¿Cuál es la barrera que tiene el colegio que hace que Juansi no pueda aprovechar esos espacios y no pueda como pasar esa barrera comunicativa? Si yo no supiera lo que sé sobre el PIAR, si no hubiera investigado, si no supiera de qué se trata la ley en la que se ampara el trastorno que tiene mi hijo, no podría hacer esto. En la barrera sensorial fue lo mismo, es que Juan Simón le molestan los ruidos fuertes, es que a Juan Simón le molestan las luces brillantes, bueno, listo. Y entonces, ¿cómo vamos a modificar esa barrera para que no sea el impedimento que no permite que Juan acceda a la información que se le está queriendo brindar, ¿cierto? Y esto pasó con todas, digamos, las áreas en las que estaba enfocado el PIAR. Pues le desbaratamos el PIAR al colegio y les demostramos que no lo saben hacer. No saben hacerlo porque todavía siguen viendo la barrera en nuestro niño, ¿sí? Y esto, papás, de verdad que quiero que ustedes realmente se empoderen de esta información, porque es la única manera que tenemos de apoyarlos a ellos y de exigir realmente a partir de razones, pues, sí, como con razones de exigir lo que ellos necesitan para poder estar escolarizados y para poder aprovechar la información que se les va a dar de la misma manera que lo hacen los demás niños. Em, y esto me ha permitido también, y quiero compartirles esto porque no sé si de pronto a ustedes les pase, y creo y quiero que sepan que se puede, que yo sé que yo soy a los ojos del colegio la mamá probablemente más cansona que hay, pero no me importa, porque es que la experta en mi hijo soy yo y la experta en sus hijos son ustedes. Y seguramente si ustedes hacen terapia y tienen un buen equipo terapéutico que los acompañe, saben que una terapia en la que el papá no puede ingresar es una terapia que no funciona. Porque si ustedes no saben lo que se está haciendo ahí para poderlo aplicar en casa, pues es una terapia que no sirve, porque es que el niño está en terapia, no sé, 1, 2, 3 horas a la semana como mucho, pero el resto del tiempo está con ustedes. Lo mismo pasa con esto. Soy la que sé la mejor manera para que Juan se aprenda y el colegio nos tiene que permitir como familia armar un equipo, ¿no? Y ellos tienen que saber cómo funciona mejor porque no sufra, para que él pueda aprovechar ese derecho que tiene de educarse, ¿no? Entonces, en el colegio pasan cosas como estas, por ejemplo, que les voy a mostrar acá. Juan tiene muchas dificultades a nivel de comprensión cuando le ponen, por ejemplo, situaciones, problemas como esta, que además están mal redactadas para los niños, me parece a mí, pero bueno, que probablemente nosotros las podemos entender, pero ellos no. Entonces, les poníamos esta solución, por ejemplo. Si tiene que analizar una situación, problema, porque no le damos una lista de palabras que a él le permita saber cuándo tiene que sumar y cuándo tiene que restar? Entonces, lo único que tiene que hacer el profe es usar palabras que estén en esta lista y permitirle al niño tener la lista por un tiempo mientras la interioriza, y de esa manera no va a ser tan complicado. O podemos darle la opción de como una diagramación, ¿sí? Entonces, en este problema, por ejemplo, para él fue súper difícil resolverlo hasta que yo me inventé esta diseño, pues, gráfico del problema y de esa manera lo puedo entender. Entonces, ¿por qué no también ir un poquito más allá y no ser tan cerrados en los temas que ellos necesitan? Y así pues varias cosas que me han permitido como acompañar ese proceso de Juan y hacerle mucho más fácil su paso
por el colegio, pero para eso es necesario tener las herramientas. Entonces yo sí quiero invitarlos a que ustedes conozcan todos estos decretos y esta manera, estas cosas que necesitan y que sus hijos tienen derecho. Ahora quisiera darles como un par de tips, pues que a mí me han funcionado con Juan, si sabemos que todos son distintos y probablemente sus niños pues funcionen de manera diferente, pero estas generalidades a mí me ayudaron mucho en el proceso de Juansi a tenerlo ahorita pues de la manera en la que está, que lo he visto convertirse pues en un hombrecito maravilloso, pero ha sido todo un proceso y yo sé que a veces no es fácil. Pero estas cosas, pues a mí me sirvieron muchísimo y quisiera compartirlas a ustedes como estas estrategias y probablemente ustedes ya usen algunas de las que van a ver aquí. Apoyos visuales me parece que son súper importantes para ellos. Poder ver las instrucciones es mucho más fácil porque es una información que perdura, ¿sí? Entonces, esto es una recomendación que también pueden hacer al colegio y es que ellos tengan imágenes de todas las actividades que se hacen de forma clara, de los horarios, de las normas de clase, de las tarjetas pues que él pueda usar para no tener que verbalizar. Em, Todo eso hace que sea muchísimo más fácil, por ejemplo, el ir de una actividad a otra, ¿sí? Los temporizadores son algo también que facilita muchísimo las cosas. Hubo un tiempo en el que a mi hijo no le gustaban y ay, esto no todavía. Pero les sirve mucho para ver el tiempo, porque a ellos no les sirve de nada que tú les digas, tienes 3 minutos para ponerte los zapatos porque ya nos vamos, que son 3 minutos. O sea, eso cuánto dura, ¿sí? Pero si tengo una manera de mostrarlo, entonces estos temporizadores, por ejemplo, que son como un relojito de arena, vienen de varios tiempos o incluso uno lo puede poner en el celular y eso se va, como que el círculo se va agotando y ellos van viendo cuánto tiempo tienen. Eso nos ayuda mucho a también hacer transiciones y a no tener que pelear cuando ellos no han hecho lo que nosotros les pedimos en el tiempo que se los pedimos. Em, la anticipación también es muy importante y esto tiene mucho que ver con las rutinas porque disminuye muchísimo la ansiedad y quiero compartirles esto, que han habido numerosas investigaciones que demuestran que incorporar una rutina para las personas autistas les ayuda a mejorar su autonomía y si mejora su autonomía va a mejorar su salud socioemocional porque ellos se van a sentir satisfechos con haber podido hacer las cosas solo y sin nuestra ayuda, ¿sí? Así sean cosas muy chiquitas. Y va a mejorar muchísimo la percepción que tienen ellos mismos, pues, de lo que son, ¿no? Va a permitir que en la casa haya mayor cooperación, que haya mayor sensación como de control y de éxito para ellos. Va a generar un ambiente seguro, va a reducir esas luchas de poder que estamos todo el tiempo nosotros, pues, queriendo como imponer una norma, pero ellos se resisten, ¿no? Va a haber una mayor conexión con nosotros porque ellos van a darse cuenta que los entendemos y que les estamos dando las herramientas necesarias para hacer eso que nosotros queremos que logren. Se van a adaptar muchísimo mejor a los cambios y va a haber una mayor receptividad para aprender nuevas habilidades. Entonces estas rutinas, pues a mí me parecen, siempre las usé con Juansi. De hecho, por acá tengo esto que quería mostrarles. Yo tenía una que pues eran como las reglas de la casa y la tenía pegadita en el cuarto, entonces él, como que no teníamos que discutir, solamente él la revisaba y ya está, y no tenemos que hablar al respecto. Y yo tengo estos tableros grandes que son como imanes, entonces yo le tenía su rutina del día y de la tarde y de la noche y tengo muchas fichitas que tienen las actividades pues sí, las actividades que él normalmente hacía en el día. Y entonces acomodamos la agenda y entonces él ya sabía qué iba a pasar. Estos, al igual que el PR, no son estáticos. Yo en este momento ya no los necesito con él. Pero les cuento que yo tenía esto hasta en la ducha, porque Juan si se mete al baño y se queda abajo del agua pensando en la vida y no se baña. Sí, entonces el baño podía tomar 30 40 minutos perfectamente porque él no se enjabona, no se echa el champú, porque está pensando en otra cosa. Entonces yo la pegaba en el baño y él sabía lo que tenía que hacer. Este tipo de cosas pues funcionan muy bien. No sé si de pronto pues ustedes ya la usan. De hecho hay una que se llama Pictolab, que es una aplicación que pueden descargar en el iPad, en el celular, en el computador y ahí pueden crear las rutinas y ahí mismo las pueden como chulear, ¿sí? Y eso pues por lo menos a mí me ayudó muchísimo. Tenemos también esta cosita.
que permite, por ejemplo, esto yo lo uso, todavía lo uso, cuando necesito que Juan, por ejemplo, faltó al colegio y necesito que se ponga de acuerdo con un profesor específico para saber en qué se tiene que desatrasar. Entonces yo se lo escribo acá y cuando él la cumple, pues simplemente la chulea y ya. Entonces son como unas listas de chequeo que también han sido súper útiles como para darle también a Juan esa autonomía. Bueno, darles tiempo libre cuando están haciendo cosas. Ustedes saben que ellos se agotan súper fácil, que tienen como unos periodos atencionales muy cortos. Entonces, cuando estén haciendo tareas, cuando estén haciendo pues cosas de la casa, labores de la casa, también darles el tiempo necesario para que ellos como que se recuperen y hagan las cosas de una mejor manera. A ver, ¿qué sigue por acá? Esto se paró. Pues, esto ya lo vimos. Bueno, esto me pareció genial, esto a mí me lo explicaron cuando Juan sí estaba muy chiquito y es la manera correcta de dar una instrucción, porque si las instrucciones no son claras, pues ellos no van a lograr lo que nosotros les estamos pidiendo. Entonces quiero compartirlo con ustedes. Dar una instrucción tiene unos pasos y el primero es ir hasta donde el niño está, porque las mamás solemos desde la cocina gritarle al niño que está en el cuarto, oye, cepíllate los dientes y el niño seguramente está en otra dimensión y no te está escuchando. Y luego tú te enojas porque no hizo lo que tú querías. Pero resulta que para poder empezar a dar una instrucción hay que ir hasta donde el niño está y llamar su atención, ya sea llamándolo por el nombre o si lo permite, pues como haciendo un pequeño contacto físico, pero asegurarse de que te esté escuchando. Y acuérdense que el contacto visual no asegura que él te esté escuchando, ¿sí? Entonces, si no te mira, no quiere decir que no se está poniendo atención. Formular esa instrucción que queremos que lleve a cabo una sola vez de manera clara y permanecer al lado del niño. Si él no cumple la instrucción, entonces tú le preguntas si entendió lo que le dijiste. ¿Sí? Si él te dice que sí, tú te quedas y lo acompañas a que cumpla esa instrucción. Si te dice que no, la repites, pero igual lo acompañas a que la cumpla. Y cuando lo acompañas, tú no verbalizas, no vuelves a repetir, sino que esperas a que lo haga y luego refuerzas positivamente ese cumplimiento de la instrucción. Y esto para mí, les cuento que fue salvador, porque tenemos que tener claro también y no darnos tan duro que no nos las sabemos todas y que para eso son este tipo de comunidades, ¿no? Para compartir cosas que hayan sido buenos para nosotros y que de pronto le puedan ser útiles a otra familia que esté pasando por eso. Entonces, bueno, ahí les dejo la manera como correcta de dar una instrucción. Esta estrategia también sirvió mucho en mi casa cuando Juan estaba muy chiquito, que se llama el Rincón de la Calma, y pues son espacios simplemente donde ellos pueden acudir cuando se sienten o sobreestimulados o frustrados, ¿sí? Para evitar, digamos, tener un desborde emocional o una discusión innecesaria. Entonces, puede haber ser un lugar tranquilo de la casa donde estén las cosas pues, favoritas del niño que le permitan calmarse y para eso también hay que conocerlo mucho, ¿no? Hay muchos, no sé si los han visto, juguetitos que se llaman fidget toys que sirven pues para regular emocionalmente las cosas que pasan con ellos y hay que investigar un poco cuáles les funcionan más, ¿no? Juan, por ejemplo, tenía un chaleco que tú le pones pesas y entonces eso crea como sí, como un peso extra, como una, ¿cómo se dice? Como presión y entonces eso le ayudaba a estar más tranquilo. Tenía también un saquito de boxeo chiquito que cuando estaba frustrado o molesto, pues iba y lo usaba. Entonces, bueno, como conocer ese tipo de cosas que de pronto les pueden ayudar a calmarlos y tenerlos en un lugar específico que él reconozca y que sepa qué hacer allí cuando llegue, ¿no? Em, los refuerzos a mí me parecen una cosa muy útil si son bien usados, porque tenemos que tener claro que no puede ser solo una motivación extrínseca todo el tiempo. Ellos tienen que desarrollar también la habilidad de hacer las cosas porque les motiva internamente, ¿sí? Y no porque yo les voy a dar algo. Pero esto puede funcionar muy bien también cuando queremos hacer un trabajo específico.
Y bueno, esto de facilitar la interacción me parece súper importante, sobre todo a nivel de socialización. Porque, por ejemplo, a Juan yo le tuve que enseñar un guión de cómo acercarse a un grupo de niños, porque él siempre pues quería jugar, pero no sabía cómo. Entonces, hay que enseñarles esas cosas y en un principio hay que meternos en el grupo a jugar con ellos hasta que ellos aprenden a hacerlo solos. Pero tenemos que ser siempre facilitadores de esa interacción. Em, bueno, adaptar el entorno es conocer las necesidades específicas del niño. Esto sobre todo funciona en los colegios. Entonces, si sabemos que les molestan los ruidos fuertes, pues que les permitan el uso de canceladores de ruido. O pues que si le molesta la luz no lo vayan a poner ahí al lado de la ventana donde va a tener todo el tiempo esa iluminación pues constante. Bueno, como que todo ese tipo de cosas que nosotros como papás conocemos y que podemos recomendar. Em, en esta parte de las tareas, quisiera mostrarles esto también, que lo hicimos para los profes de Juansi hace un par de años. Les mostramos en esta presentación pues el diagnóstico de Juansi, qué era lo que pasaba con él, cuál fue el resultado de su evaluación neuropsicológica. Y hicimos algunos apoyos para los profes pues que les permitían ayudarle a Juan en el colegio a que estuviera mucho mejor. A Juan, si por ejemplo le cuesta mucho, como tiene tantas dificultades en memoria de trabajo, entonces esa parte de la multiplicación y la resta, donde tú multiplicas y llevas uno, llevas dos, y no de que a él siempre se le olvidaba que llevaba uno. Entonces yo le hice estos cuadritos y así estudiamos en la casa. Y le decía que estas eran unas casas y que tenían unos invitados. ¿Sí? Entonces, cuando él hacía esta suma, por ejemplo, 5 más 6 es 11 y llevo una, el uno lo escribe allí en la casita y entonces luego lo va sumando y así. En la resta, por ejemplo, teníamos que poner dos casitas porque yo le explicaba que a veces el vecino no tenía para prestarle al otro, entonces el vecino de al lado le tenía que prestar, entonces así lo organizamos como en casitas y esto se los explicamos a los profes. También hablamos mucho de esto, del espacio, porque como él tiene una dispraxia, entonces le cuesta muchísimo escribir. La letra es terrible, es grande, es desordenada y todo el tiempo se está moviendo, además porque es hiperactivo, entonces él decía que es como tratar de escribir mientras está temblando. Entonces les mostrábamos a los profes estos ejemplos, miren el espacio que le dan para escribir un montón de cosas y pues entonces ahí no se entiende nada, lo mismo para hacer estos ejercicios. Entonces les poníamos acá que era mucho más fácil si tenía mayor espacio para poder hacer la letra y el trazo cómodamente. Em, También les recomendábamos tener paso a paso para hacer las cosas, igual que en una rutina. Entonces, si tengo que aprender a dividir, pues entonces dame unos pasos que yo pueda seguir y no los olvide. Y de esa manera, pues él fue aprendiendo. En este momento ya no necesita este apoyo, pero lo necesitó cuando empezaron ese proceso. También hablamos de lo importante que es para ellos hacer, y esto yo creo que funciona para todos y que esta frase es muy conocida, ¿no? Lo que oigo lo olvido, lo que veo lo recuerdo y lo que hago lo aprendo. Entonces eso pasa mucho con él. Cuando estaban trabajando triángulos y cosas así, él le cuesta muchísimo usar la regla y pues estos son imágenes reales de los cuadernos de mi hijo. Y pues bueno, cuando yo tuve que estudiar esto con él, yo no me puse a dibujar y a molestarlo con la regla para que se frustrara, no, yo lo que hice fue coger unos palitos y una plastilina y hacer los triángulos así, que él no tuviera que trazar, que le quedaran derechitos y ya está. Y así aprendió y luego se hace la trazabilidad con lo que están haciendo en el colegio y ya. Entonces, todas esas herramientas, lo que yo quiero decirles con esto es que ustedes son los expertos en sus hijos y ustedes tienen que tener las herramientas para llevar ese proceso de ellos muchísimo más fácil en cualquier contexto, porque esto no solo aplica para el colegio, aplica también para el contexto familiar. Yo sé que a veces hay muchas personas que no entienden lo que pasa con ellos y siempre nos están diciendo que es que nosotros los mimamos mucho y que... ¿sí? Y todas estas herramientas y todo este conocimiento les va a permitir a ustedes pues tener un mayor desenvolvimiento y muy tranquilo en todos esos contextos diferentes. Entonces, bueno. Bueno, de estos solamente les voy a hablar de las historias sociales, que sí me parece una herramienta genial si se sabe utilizar de buena manera. Y son como eso, historias pues, que le permiten al niño entender mejor lo que ha sucedido. Acá hay un ejemplo, vamos a usar este,
que se llama Cuando estoy frustrado. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando estoy frustrado? Dice, algunas veces me frustro y me pongo realmente enojada y quiero tirar cosas y golpear personas y gritar y llorar. Si yo actúo de esa manera, me puedo meter en problemas y las personas no van a querer ser mis amigos. Cuando estoy frustrado, necesito tomar, pues como respirar, pedir un descanso, tomar una caminata o tomar agua o lo que sea, pues que corresponda como con la habilidad del niño. Y le puedo decir a la gente a mi alrededor, estoy frustrado, o sea, le estoy diciendo qué palabras puede usar, estoy frustrado en este momento, uso mis palabras y pronto me sentiré mejor. Entonces es como una historia muy detallada de la situación que ocurra, que les va a ayudar a ellos a entender que cuando vuelva a suceder, pues, ok, ya voy a actuar de otra manera que ya aprendí. Las historias sociales me parecen una buena herramienta que también me fueron muy útiles en muchos momentos. Entonces, bueno, esas son como las herramientas que yo he utilizado y que les quería compartir. Em, Quiero dejarles con esta frasecita, si sale. Ahora está un poquito demorado. Y es esta, de Temple Grandin, que no sé si han escuchado hablar de ella. Hay una película también muy hermosa que les recomiendo muchísimo. Pero esta frase me parece maravillosa y es que el mundo necesita todo tipo de mentes. Y es un poquito lo que hablábamos al principio, ¿no? Todo lo que nosotros tenemos es importante en la sociedad en la que nos desenvolvemos. Todos tenemos un papel, todos tenemos una función y todos podemos ser útiles de una manera diferente. Entonces, como decía Rosa Montero, lo raro realmente es ser normal. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos por este ratico. Si de pronto tienen alguna pregunta, algo que quieren saber o que no haya quedado claro, pues estoy aquí dispuesta a responder. Piedad, primero que todo, muchísimas gracias por esta charla tan interesante. Créeme que aunque todos los días estamos aprendiendo, estudiando más y más autismo, cada día aprendemos cosas nuevas. Estoy segura que muchas de las personas que estamos aquí aprendimos un montón. De verdad, muchísimas gracias por tu charla tan interesante, tan completa, tan informadora, tan enriquecedora. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Entonces me gustaría preguntar si alguien que esté aquí en Zoom tenga alguna pregunta. Bueno, en la red sí hubo una mamá que hizo un comentario. Yo sé que esto podría ser una charla completa. De hecho, pues la idea es enriquecer las charlas con muchos más temas, pero hay una mamá que tiene un chico que ya es adolescente, bueno, ya es adulto, tiene 18 años. Entonces ella dice que bueno también escuchar de pronto algunas estrategias para, dice que bueno que también se tratara el autismo en los jóvenes de 18 años, su comportamiento y quizás sus planes y también cómo tratarlos en la vida cotidiana. Yo sé que como te digo, esto es una charla puede ser de muchas horas, pero quizás si nos das de pronto unos 2 o 3 tips desde lo que tú puedas, sí, compartirnos, te agradecería mucho. Lo primero que yo voy a decir es que, pues claro, yo me centro en una cosa porque como les dije al principio, yo soy experta en Juansi y Juansi va para los 11. Y seguramente cuando Juansi tenga 18, yo voy a tener muchos más tips para darles. Pero también quisiera decirle a esa mamá que muchas de las herramientas que yo les acabo de mencionar funcionan también para los adolescentes. Lo que pasa es que hay que enfocarlos de manera diferente. Seguro que para ellos con dibujitos ya no va a ser tan chévere. Pero esa foto de la rutina que yo les mostré, por ejemplo, del chico que tiene su rutina para lavar los platos, es un chico que vive solo, es autista y vive solo y tiene una rutina para lavar sus platos. Y es una rutina que construyó con su terapeuta. Entonces, no crean que porque yo les presento las herramientas con muñequitos y cositas, no funcionan para otras etapas del desarrollo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, creo que son estrategias que tienen que ir buscando, no solo ustedes a nivel familiar, sino también con el apoyo de sus terapeutas. Y la verdad es que yo vuelvo y le digo a esa mamá que si tiene la oportunidad de hablar con la doctora Piedad Jaramillo y con todo su equipo terapéutico, le va a ser de muchísima ayuda, ¿sí? Porque esto que yo sé hoy, y como se los dije al principio, no lo aprendí sola, lo aprendí porque tuve a esas personas guiándome en todo el proceso
Y entonces todas estas herramientas pues hay que adaptarlas al nivel de desarrollo en el que está el chico de 18 años, ¿cierto? Pero no quiere decir que no funcione. Las rutinas le van a funcionar, los temporizadores le van a funcionar si es lo que a él le cuesta es el manejo del tiempo. Entonces hay que tener muy claro cuáles son esos desafíos que tiene esa persona adulta, y cómo los voy a manejar. Y yo te lo digo, o sea, lo que sí puedo decir es que pues yo soy madre separada y el papá de mi hijo es autista y es profesor de la Universidad de Caldas y poco a poco ha encontrado cómo adaptarse a su contexto. Entonces, por ejemplo, a raíz de la pandemia, él empezó a dar clases virtuales, que era una opción que no había antes. Y entonces él es feliz porque no tiene que ir, no tiene que ver a nadie, no tiene que darle la mano a nadie y puede seguir dando su clase y seguir siendo experto en lo que es experto. Pero sé que a él también le cuesta salir de la rutina, que a él también le sirve tener por escrito las cosas que tiene que hacer. Sé que le cuesta muchísimo socializar, pero también ya entendió que puede no socializar. Si a él lo que le da tranquilidad es estar en su casa, pues está súper bien. Lo que pasa es que a veces esperamos que ellos se comporten de la manera en que nosotros queremos. Y eso es lo que lo hace difícil. Entonces, por eso yo les decía al principio, son ellos los que nos están guiando en el proceso y no al contrario. No sé si eso pues le ayude un poquito a esa mamá. Muchísimo, estoy segura. Muchísimas gracias, Piedad. Dos comentarios más que hay acá. Bueno, hay uno que dice, eso es otra pregunta, dice, muchas gracias, súper interesante y fructífera la charla. Quisiera saber si en la universidad también se aplican los ajustes razonables. Eso es un problema muy grande, ¿sabes? Una lucha Porque tremenda. de hecho, sí, de hecho en los colegios a ti te dicen todo el tiempo, ay, ¿para qué le vamos a hacer eso si cuando llegue a la universidad nadie le va a importar, ¿cierto? Eso es muchos de los comentarios, y lo sé porque es que yo fui docente de un colegio privado y conozco también el funcionamiento de los colegios oficiales y sé que es una frase muy común. Pero miren, por eso yo les digo que entre más ustedes conozcan y más conozcan a su hijo, más cosas van a poder hacer. El hijo, por ejemplo, de la doctora Piedad Jaramillo, es un pelado que ya tiene 20 años, 20 pedacito, pues está estudiando diseño gráfico. Y ella nunca pensó que fuera a estudiar diseño gráfico, porque cuando estaba en el colegio incluso tuvo que desescolarizarlo por el bullying tan tenaz que sufrió. Pero en este momento es un niño un pelado que va a la universidad y hace sus trabajos. Y me contaba ella que en la entrevista que le hicieron de admisión a la universidad, y cuando le dijeron, mira, tienes que ver en primer semestre, no sé, 12 materias, él dijo, no, muchas gracias, no, no quiero, tantas materias no puedo con ellas. Y entonces la persona en la universidad le dijo, no, pero espérate, o sea, tú puedes acomodar tu horario para no ver 12 materias, sino 6 o 5. Obviamente te vas a demorar más en terminar tu carrera, pero no hay afán. Entonces, acomodaciones yo creo que sí se pueden hacer. Lo que pasa es que tenemos que primero conocer muy bien a nuestros muchachos y segundo, saber cómo llegar a explicar lo que pasa con ellos, pero también darles a ellos las herramientas, porque en ese momento, o sea, como lo decía ahorita, lo más importante para ellos va a ser la autonomía, porque eso los va a hacer sentir más en comunidad. Entonces tenemos que también desde ahorita empezar a darles esos pasitos para que cuando lleguen allí también ellos tengan cómo defenderse, también ellos tengan cómo decir lo que necesitan. ¿Sí? Porque no vamos a poder estar ahí todo el tiempo como lo estamos ahorita en el colegio. Pero yo creo que sí se puede. Que lo tengan, digamos, institucionalizado, no. No hay en las universidades ajustes razonables. Pero Disculpa que te interrumpa, Piedad, pues me gustaría de pronto complementar un poco, como yo también soy profesora universitaria y bueno, y he conocido pues de primera mano algunos procesos interesantes. No vamos a decir tampoco que no hay, que son escasos, sí, pero por ejemplo en la Universidad Católica pues nosotros somos inclusive pues testigos del proceso que lleva una niña nuestra, una niña de la red TEA con autismo, que estaba haciendo una carrera técnica en la Universidad Católica. Y ustedes no se imaginan todos los ajustes que le hicieron a la niña, desde permitir que la mamá estuviera en la universidad todo el día, desde el hecho de que la niña presentara trabajos de otra forma, que la niña pues no tenía, no hacía los trabajos que hacían los compañeros, pues de la misma forma que los compañeros.
tercero era evaluado, evaluada también de una forma diferente. Entonces yo sé que en la Universidad Católica hay unos procesos interesantes de inclusión. Lo mismo en la Universidad Autónoma, parece que también están haciendo algunas cosas. Lili, pero yo te hago una pregunta que de pronto pienso yo que es a lo que se refería este comentario y es que, o sea, lo que yo me Que refiero es haya que una política. aquí, exacto, no es una Ah, sí, no, política no la como hay, no lo la es hay. en los colegios Exacto. tienen la obligación de hacer el PR incluso cuando no hay un diagnóstico todavía. Sí, Ellos es tienen verdad. que hacer los Lo ajustes. único, ahí lo Ujú. único que le toca es a las familias, nos toca a nosotros ir a las universidades. Si ustedes son familias de chicos que están en la universidad o que van a entrar o que, bueno, están en ese proceso, le toca es a cada familia llegar y presentarse y, bueno, ¿qué van a hacer con mi chico? ¿Qué van a hacer con mi hijo? ¿Qué van a hacer con mi hija? Porque yo soy directora del programa de lenguas modernas en la Universidad de Caldas y yo sí tengo un proceso de caracterización de los estudiantes. Obvio, pues sería yo directora de la red, más tía de un maravilloso chico con autismo y no hacer esto, pues me sentiría súper mal. Entonces yo empecé una caracterización hace 4 semestres y llamo a las familias que tienen personas con TEA o con diferentes condiciones, bueno, hablemos, ¿qué vamos a hacer? Y yo le mando toda la información a los profesores, pero aún así ni siquiera hay profesores que no hacen los ajustes. Entonces es Claro, porque eso complicado. depende Esa es una mucho de la lucha que nos toca a voluntad. todos. Ujú. ¿Cómo? Y depende mucho de la voluntad del docente, sobre Sí, todo eso es en mucho de universidades voluntad. públicas. Es muy Pero yo importante. creo que sigue estando la lucha aún en la universidad y esos adultos, o sea, hay que seguir en la lucha. Pero de hecho, Lili y pues todos los que están acá, por eso es que yo hago lo que hago. Yo soy licenciada en música, yo soy profesora de la Universidad de Caldas, pero de música, yo trabajo en la Orquesta Sinfónica de Caldas, yo no me dedico a esto. Yo hago esto por mi hijo, porque yo estoy pensando Claro, que todas las personas a las que yo le estoy transmitiendo esta información son personas que la van a transmitir a otras personas y que en algún momento de la vida, eh, pues esto se va a volver pues normal, ¿sí? O sea, exactamente. común. Y nadie va a ver esto como un tabú y entonces mi hijo no va a ser el raro y entonces cuando mi hijo esté en la universidad no va a ser el niño que necesita esto y lo otro no. O sea, esto es precisamente por lo que estamos aquí, porque necesitamos Exactamente. tener el manejo de esta información para poderlos apoyar a ellos y sentirnos siempre orgullosos de lo que son. O sea, tenemos que dejar, como decía el video, de estar pidiendo perdón todo el tiempo porque es que el niño no saluda, porque es que el niño no, o sea, todos somos distintos, emocionamos distinto y cuando ellos estén en la universidad haremos lo posible y seguiremos en este camino, pues para que ellos sean felices y puedan lograr lo que son. Ujú. Pero estos pequeños pasitos, pues son los que nos llevan hasta Pero allá. como tú dices, si nosotros no nos empoderamos, si cada familia no está consciente de la condición de su hijo, de pararse y decir, es que mi hijo o mi hija es así y necesitamos ajustes razonables, necesitamos que tenga un PR, necesitamos que los profesores se concienticen de que su mente funciona distinto, no haríamos nada. Entonces, por eso, qué bueno que estemos Y que aquí hoy. ustedes Gracias a no todos por tengan asistir miedo. y seguimos en la Sí, y lucha. que ustedes no tengan Mm. miedo tampoco de exigir las cosas, de decir no, de que si el PR no está bien hecho y no está construido, pues no lo firmo hasta que no lo arreglen. Les cuento que yo tuve una semana en la que mi hijo estuvo sufriendo, ni, no, llegaba a la casa con el almuerzo porque no lo dejaban sentar en ninguna mesa y lo saqué y les dije, no lo voy a volver a llevar hasta que ustedes resuelvan este problema y si no lo resuelven, me voy a la demanda que tenga que ir, pero no lo voy a llevar porque lo primero es para mí la salud emocional de mi hijo. Y ay, mira que estamos en proceso de evaluaciones y tienen que estar en los repasos, porque no me importa, o sea, la información académica se la puedo dar yo, pero la salud emocional de mi hijo no está, o sea, no la voy a negociar. Y a veces a uno le da miedo de hacer ese tipo de cosas porque entonces uno dice, ay, pero me lo van a mirar feo, o pero entonces ya no sé qué, o me lo van a sacar, o me le van a negar el cupo, no importa, no importa. Hay muchos colegios, pero la felicidad de ellos y la estabilidad emocional de ellos es lo primero. Y por eso estamos aquí. Es verdad, muy cierto. Muchísimas gracias. Bueno, te voy a leer otro comentario. Acá dice, soy mamá de un niño con TEA de nivel 1 de 7 años. La verdad, esto es una labor de mucho amor, completamente. Dice, pero todo este aprendizaje es un regalo, una bendición. Mil gracias y mil gracias, Red TEA. Con todo el amor. Gracias, Alex, por el comentario. Voy a mirar si hay otros comentarios aquí. Los ajustes sí se deben exigir sin sentir pena, porque necesitamos que nuestros hijos salgan adelante y logren muchas cosas. Completamente de acuerdo por profe Andrea. Y si no somos nosotros quienes exigimos, pues ¿quién lo va a hacer por los hijos? Nadie.
pues ellos mismos no van a ir a exigirlo, ¿no? Bueno, hay uno último, creo yo. Buenas noches, soy la mamita más orgullosa de mi hija Tea y estamos orgullosos y muy agradecidos con la Universidad Católica. Ah, ella es la Ok, mamita de Valerie Lozano, de la niña que está hablando, la profe Lili. Gracias, los de la universidad han sido muy enfáticos y nos han ayudado muchísimo. Nuestra niña ya está graduada de técnica y ahora es becada en el tecnólogo y como familia estamos muy empapados de la condición de nuestra hija. Y sí se puede. Y como dice mi hija, todos los sueños se cumplen. Es una belleza. Y por ejemplo, aquí, doña Olga es un ejemplo de una mamá luchadora que está ahí, que está todos los días, que se tienen que levantar a las 4 de la mañana porque viene una vereda de Manizales para que la niña esté en la Universidad Católica todos los días. Doña Olga está todos los días, desde por la mañana hasta por la tarde en la universidad. Eso es una cosa increíble, de verdad. La felicito, doña Olga, y a Valerie, obviamente. Y miren que la Universidad Católica ahí está haciendo pues un trabajo bien interesante. qué Bueno, por bueno. acá dicen, es un proceso permanente y trabajar mucho desde la ley estatutaria y trabajo conectado. De hecho, hoy por hoy la concientización ha dado muy buenos frutos y ha generado empatía en la sociedad para con nuestros hijos. Es cómo negociar con la salud mental de nuestros hijos. Bueno, estos son todos los comentarios del chat. Bueno, De pues verdad que sí, esperemos que muchísimas haya sido gracias, útil de Piedad, y a alguna todos manera por para asistir. todos. Maravillosa la charla, aprendimos un montón, de verdad. Y bueno, me alegra mucho. Ojalá transmitamos esta información a la mayor Exacto. cantidad de personas posible y que poco a poco Es, logremos realmente que tengamos pues, el espacio que nos merecemos todos, ¿no? Yo siempre digo que no hablo nunca de inclusión, no me gusta. No me gusta hablar de inclusión porque creo que todos estamos aquí en el mismo lugar y no tenemos por qué rogarle a nadie que abra un espacio para una persona que ya está aquí con nosotros. Entonces no me gusta esa palabra, pero poco a poco vamos a ir logrando como que todo el mundo entienda qué es lo que sucede y pues qué es lo que necesitamos, ¿no? Que simplemente es respeto y empatía, ni siquiera es conciencia, porque pues esta información la puede tomar el que quiera y el que no, pues no, pero es respeto por lo que el otro es. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo a ustedes por haberme escuchado todo este rato. Dejo abierto pues mi canal con Lili. Si alguien tiene alguna pregunta, vuelvo y les recomiendo muchísimo el trabajo con la doctora Piedad Jaramillo y todas las charlas que ella hace constantemente, hacen capacitaciones online, en muchas cosas y pues todo esto nos sirve para cada día darles a nuestros niños pues lo mejor que se puede. total. Entonces los felicito a ustedes por estar aquí un viernes hasta ahora y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Piedad, y a todos por asistir y recuerden seguirnos ahí en el canal de YouTube. Esta charla la vamos a subir al canal. Ya tenemos también página en Instagram, tenemos nuestro propio correo electrónico, tenemos nuestra página de Facebook, tenemos nuestro canal en YouTube, o sea, ya estamos en todas las redes sociales para que por favor nos sigan. Esto pues, porque tenemos además una persona que está manejando todas las redes maravillosamente y es la profesora Sandra, con la ayuda de Paula también, Paula Ladino. Entonces a Ay, todos y todas, muchísimas gracias. Un bueno, abrazo pues enorme y feliz noche. estén Hasta bien. la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Un Gracias, abrazo. Santi. Gracias por venir. Chao, chao. Bueno, muchas gracias. Chao, chao. Chao.